Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Virginia Beckett. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rafa, todo bien, me alegro Se, mucho de estar aquí contigo. se escucha bajito. Voy a revisar la configuración acá. Bueno. Bueno, te agradezco de que hayas aceptado esta invitación, porque si bien yo ya estoy seguro, no seguro, sino yo ya he visto y he leído la documentación, los expedientes, y estoy informado al respecto, y sé que Nazón ya ha aceptado que él tenía algún tipo de conexión con las menores. Él lo ha aceptado, pero como todos te conocen, a ti y en tu canal, que haces un seguimiento del proceso judicial y tus conocimientos jurídicos. Entonces, nos gustaría que nos dijeras en relación a este tema, ¿sí? En relación a este tema sobre Sinazón Joaquín, porque tú presentaste una motion. ¿Qué es lo que dice en esa motion? Porque él dice que él reconoce haber hecho avances sexuales a las menores. Sí, o ¿Hola? sea, A está, ver. está más que aceptado que las relaciones ocurrieron. Sí, eso está totalmente fuera de la cuestión. Acá el argumento de la defensa básicamente es que las relaciones, o sea, no fueron por medio de fuerza, que la fiscalía no puede probar esta teoría de que había una especie de coerción que les imponía a las víctimas la doctrina de la luz del mundo, porque básicamente ellos creen que, eh, o sea, tendría que haber un elemento como de fuerza física para probar que se hizo algo contra las voluntades de las niñas, ¿sí? Pero la teoría de la fiscalía es otra. Y, y, lo otro que dice Nazón es que, o sea, la defensa de Nazón es que no es que Nazón no sabía las edades de las niñas, sino que la fiscalía no puede probar que él sabía, que es una cuestión distinta, ¿sí? Ah, Porque muy bien, incluso muy bien. en algunas partes de en algunas partes de la transcripción de la audiencia preliminar se habla de que alguna de las niñas menciona en su testimonio que le pasó una especie de formulario con todos sus datos personales a Nazón, personalmente, que tuvo algunas conversaciones con Nazón, por ejemplo, donde él le preguntó como directamente como que a qué escuela iba. Entonces, existe en el fondo, existe evidencia de que él, o sea, él estaba consciente de que las niñas eran menores de edad. Ahora bien, una de las cosas que vale la pena mencionar es que aunque la defensa diga que las relaciones fueran consensuales, la edad de consentimiento en el estado de California es de 18 años. En otros estados de Estados Unidos, la edad de consentimiento es menor, es como de 16 años, en la mayoría de los otros estados. Entonces, es muy poco lo que le puede ayudar que digan que podían consentir si legalmente no pueden consentir. Claro, eso puede ser que califique como otro tipo de delito, pero con una condena más flexible, el hecho de que diga él que ha sido consensuado es para lograr otro tipo de condena. Claro, pero hay que tener en cuenta, mira, si mal no recuerdo, con Jane Doe 1 creo que fue como lo que hizo contra ella es un cargo de acto lascivo con un niño o con una niña. Respecto de Sí, Jane Doe número 2 o número 3, no sé cuál de las dos, hay un cargo que es de copulación oral forzada, que claro. es ese cargo en el que está involucrado con Susana Medina Oaxaca y donde trataron de argumentar en algún momento Kerry muy tontamente. El abogado de Susana dijo algo así como: la fiscalía presentó evidencia de un video en el que mi clienta, que es Susana Oaxaca, le está practicando copulación oral al acusado García, lo que es una prueba más de que fue ella la que tuvo contacto con él y no la menor, a pesar de que ese video, que es el 5662, nunca se presentó como evidencia del acto contra la menor, sino que básicamente se presentó como para probar la naturaleza de la relación entre Susana y Nazón.
y claro. solamente contra una de las niñas se alega que fue víctima de una violación forzada. Y ese cargo, además de tener el cargo de violación forzada, tiene el cargo de, básicamente es como el equivalente de estupro. Claro. Bueno, Pero entonces, ahí, pero ahí ellos sí, también se defiendan diciendo, ah, no, pero es que la fiscalía no puede probar que él sabía que era menor. Entonces también es inocente porque tuvo relaciones con ella, pero no sabía que era menor. O sea, ese es el concepto de inocencia, entre comillas, que manejan ellos. claro. Pero ¿y de dónde saca la luz del mundo entonces de que Nazón Joaquín supuestamente no tiene nada que ver con las menores de edad? Porque es como que dijeran, han llegado a decir que son imaginarias, que no existen, y ahora empezaron a decir que eran prácticamente unas espías de la KGB rusa y que eran especialistas en todo y que lo engañaron a él. Bueno, más allá de eso, lo que suelen decir es que Nazón Joaquín prácticamente que ni las conocían ni saben quiénes son. Eso es lo que se habla en los templos de la luz del mundo. ¿De dónde han Sí, sacado eso? por supuesto, o sea, es una de las formas burdas en las que tratan de tapar el sol con un dedo, por decirlo así. Y además que esto, no solamente eso, sino que todas estas niñas, las tres Jane Does menores de edad, ellas estaban en un grupo de servicio de Nazón, donde ellas en el fondo eran un grupo que las conocían como las bailarinas. De hecho, también creo que tenía otro grupo de niñas menores de edad que supuestamente les llamaban las que le cortaban la fruta. Y uno, Claro, y sí, uno, terrible. y uno mira eso y lo encuentra súper absurdo. De hecho, me acordé ahora que también parte del testimonio de las niñas es que en algún momento, después de que participaron en uno de estos bailes o en alguna de estas actividades que ellas tenían, donde estaban con Nazón, como que en Nazón les pasaba así como dinero, como que en una oportunidad a una de ellas le pasó como 200 o $300 y que la niña relata que ella se sintió incómoda por recibir dinero porque sentía que estaba haciendo algo malo y como que le dio el dinero a su familia. De hecho, creo que hace poco posteé esas capturas en mi Twitter. Después las podemos dejar en los comentarios para que puedan corroborar esto. Eh, Bien, muy bien. y Sí, en sí, sí, otra en tu oportunidad Twitter. dice que Alondra, o no, que Nazón también le dio dinero a otra de las niñas y que Alondra la llevó a comprar lencería con ese dinero. Bueno, Entonces, pero, está sí, aceptado básicamente que existen grupos de niñas menores de edad que hacen cosas para Nazón y aunque fuera que fueran, no sé, a desempolvarle la casa o a pasar la aspiradora, ¿qué demonios hacen niñas menores de edad sirviendo en la casa de Nazón cuando hay muchas hermanas ya mayores de buen testimonio que me imagino que lo podrían ayudar con ese tipo de cosas? ¿Qué necesidad hay de que sean niñas menores de edad? para los que hemos estado en Luz del Mundo, con todo el dolor del corazón, te digo que es muy común eso, que menores de edad, púberes o adolescentes, sean las que limpien y estén en la casa pastoral junto a los ministros, a veces solitas con el pastor que está en la casa pastoral. Es terrible. Pero esa conducta que se observa en la San Joaquín la replican también los estratos inferiores de los puestos ministeriales de pastoreo en la luz del mundo. Es grave, es aterrador. Sí, y es muy Quisiera, grave. sí, sí, dime. Y sabes qué otra cosa que antes de que se me olvide y a propósito de estos grupos de servicio, tú recientemente publicaste esta nota que sacó Isaías Alvarado sobre esta señora que es la rectora de la Universidad de Saman Samana, con la sede en Tijuana, ¿sí? sí. Y yo me acuerdo que una de las cosas que me llamó la atención, mira, el momento en el que yo me involucré en el caso y que tuve esta noción y supe absolutamente que era culpable en razón de lo que lo estaban acusando, fue cuando yo leí ese memo de la defensa, ese mismo memo donde aceptaban el adulterio con Jane Doe 4, y ahí también sale el testimonio de dos muchachas menores de edad que son de Baja California y que supuestamente son las niñas con las que estaba en contacto Xochitl. Y una de las cosas que me Sí. llamó la atención es que decían que, bueno, una de estas niñas les habían tomado fotos y
lo que me llamó la atención, bueno, y dicen que Xochitl la habría llevado a Guadalajara, o sea, que las tomaron, las separaron de su familia en Baja California, se la llevaron a Jalisco, y Xochitl después tuvo esta, básicamente fue cuando Charim descubrió los mensajes y ellos se salieron de la iglesia y hicieron este tremendo escándalo del que todo el mundo se enteró. Y decía que esta niña, a la que estaban entrevistando en ese momento, más o menos como en julio de 2019, había empezado a servir en la Casa de Nazón cuando tenía 15 años y 3 años después, cuando la entrevistaron, seguía ahí. Entonces yo digo, si nadie le ordenó a Xochitl que llevara a estas niñas a Guadalajara, ¿por qué demonios cuando Xochitl ya se separó de todo este asunto, esas niñas seguían allá? ¿Para qué? Claro, entiendo. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y esto es de Baja California? Sí, efectivamente. En- Y yo tengo la impresión, yo me acuerdo que parece que lo que sucedió fue que efectivamente Xochitl estaba en contacto con estas niñas y pasó lo de que Charim se enteró y finalmente no fue ella la que las llevó a Guadalajara, sino que esta señora que era la encargada ahí de local de Ensenada. Te estás refiriendo a la señora, creo que se Ada llama Ada, Pantoja, sí, la rectora. sí. Oh, ok, ok. Bien, bien. Entonces Y es una cuestión aceptada, digamos que esas niñas efectivamente las llevaron de Baja California a Jalisco, que efectivamente les tomaron fotos, puede que haya sido Xochitl, puede que haya sido también esta otra señora, y que llegaron a sí. servir en la Casa de Nazón, siendo menores de edad, que eso básicamente es tráfico humano, además de Ah, todo, ah, ah, más allá ok, de que puedan o no haber sido víctimas de algún otro tipo de abuso. claro. Bien. Y bueno, y será que esto, me decías que esta niña hizo parte de testimonio en el expediente en California? ¿Es así? No, básicamente estas niñas las entrevistó una investigadora privada que trabaja para la defensa que se llama Raquel Aragón, y ella las Ah, bien. entrevistó personalmente y incluyeron esos testimonios en el memo de la defensa, básicamente porque estaban tratando de como de culpar a Xochitl, que en ese momento todavía tenía la calidad de testigo para la fiscalía, de haber estado tramando algo contra Nazón. Ah, Pero el bien, bien. testimonio básicamente es una cuestión que es tan absurda, o sea, si uno analiza críticamente el testimonio, es mucho más incriminatorio para ellos de lo que ayuda a desacreditar a Xochitl, porque también uno se pregunta si esta gente estaba al tanto de que Xochitl estaba haciendo estas cosas, ¿por qué no la denunciaron? ¿Por qué no le prestaron asistencia legal a esas niñas para que se hiciera algo al respecto? De Y la ahí es de única donde respuesta que surge yo el tema de que la luz del mundo habla de una conspiración, porque ese vendría a ser el tema de la conspiración de personas que estaban, digamos, conspirando en contra de Nazón. El hecho de que, porque al principio fue así, que hablaban de un grupo de personas, de una secretaria, de que había toda una conspiración armada en contra de Nazón. No sé si te acuerdas de eso. Sí, por supuesto que me acuerdo. Y el hecho es que básicamente, además que también es problemático esa teoría en el sentido de que establece que la motivación que tuvieron como Xochitl y Jane Doe 4 para tratar de hacerle daño a Nazón, básicamente es que eran sus amantes despechadas. Entonces, ¿cómo vas a conciliar eso con la idea de que Nazón es santo, es perfecto y está pleno de la gloria de Dios cuando está rodeado de mujeres jóvenes, cuando tiene relaciones, entre comillas, consensuales con ellas? Y además de Claro. todo, que también otra parte y yo de hecho tengo ganas de, bueno, censurar mucho ese documento y publicarlo, porque otra de las cosas que dice es que hay una niña, que de hecho es una hija de un ministro conocido de la luz del mundo, donde ella dice básicamente que Jane Doe 4 le Sí. tomó fotos, que hizo videos de ella,
bajo este pretexto de que era una bendición para el siervo de Dios. Y lo que a mí me llama la atención es que cómo esa niña accedió a hacer eso, si no tuvieran absolutamente normalizado esta idea de que todo lo que les pidan a Son tienen que hacerlo sí o sí, que es una cuestión absurda. Y básicamente Bien, ellos admiten, esta dicen, muchacha, sí, esa muchacha era menor de edad. sí, tenía 17 Sí, años cuando supuestamente la reclutaron para este grupo de servicio también, que esta la es la historia reclutó que se Jane Doe repite. 4. Sí, supuestamente. Y Bien, que le y tomó, ella, le hizo un video de ella en un sí, acto explícito con unas amigas de ella, también menores de edad, y con un sí, sí, iPad ya de sé de quién Nazón. hablas. Sí, sí, se ha filtrado la información en Facebook hace tiempo. Sí, Ya sé de quién sí, yo hablas sé. y es nieta de un Yo prefiero pastor. Sí, sí, es mejor no decir el nombre. no decir nombres, no Sí, dar bien, información personal identificatoria, pero porque en el fondo no es su culpa. Además, nosotros no sabemos si ese testimonio lo dio bajo coacción o en qué claro, circunstancias. porque Pero, ese y lo que testimonio llama la lo que atención, busca es, ese testimonio de esta muchacha menor en su momento, lo que busca es inculpar de todo a Jane Doe 4, ¿es así? Y dejar, digamos, como libre de pena y culpa a Nazón Joaquín. sí, pero lo problemático además es que eso no explica es que cómo aparece Nazón en la serie de videos 9009, 9016 en una orgía con un muchacho menor de edad. Y además que Claro, incluso le pregunto en el video 9009, cuando el agente Stover está dando el testimonio, le dice, usted pudo identificar el rostro de, o sea, usted pudo ver lo suficiente el rostro del acusado García para identificarlo, y el agente le responde absolutamente. O sea, no hay ninguna, incluso hace tiempo tuviste que yo además publiqué eh, esta parte de la transcripción donde hablan de los metadatos de esos videos y la geolocalización que apuntan que esos videos se filmaron en la hermosa provincia un día antes del cumpleaños de Nazón del año 2019, el día 6 de mayo de 2019, que fue incluso mucho tiempo después de que Xochitl y Jane Doe 4 dejaran de ser asistentes de Nazón. claro, qué retorcido eso. Es lo que yo repito siempre, que mientras en el templo estaban cayendo en rodillas, en lenguas, llorando con moco tendido, al frente estaba el apóstol teniendo una orgía con un menor de edad. ¿Es así? Sí, efectivamente, o el día antes del cumpleaños, y eso parece como que hubo todo, porque si mal no recuerdo, creo que fue como en noviembre u octubre del año anterior que tuvieron esta fantasía con este niño, que empezaron a mandarse mensajes de texto con Azalea. Después hay unos mensajes donde creo que Alondra le está diciendo a Susana Oaxaca que tiene que adquirir estas máscaras, digamos como esta máscara que tiene este muchacho en los videos. Tienen esta conversación sobre adquirir las máscaras y mandarlas a Guadalajara. Después, un día antes del cumpleaños de Nazón, tiene esta orgía con su amante Azalea, cumple su fantasía. Y además lo que me llama la atención de esa fecha es que seguramente, porque este niño creo que es ciudadano americano, entonces básicamente Sí, este niño debe haber viajado con su familia para estar presente en el cumpleaños de Nazón, para ir a saludarlo, o una cosa así. claro. Y puede ser que en relación a este niño habían investigaciones del FBI que lo han entrevistado o era otro muchacho. No, efectivamente se trata de este mismo niño. Y ¿Esto de hecho, implicaría una instancia federal, otro juicio a nivel federal? ¿Puede ser eso? sí, es posible que así sea, porque digamos, este niño no puede ser testigo denunciante del caso en California porque obviamente está fuera de la jurisdicción del Estado. Y básicamente esa serie de videos dentro del caso de California solamente están como evidencia del cargo de posesión de pornografía infantil. Sí, no se está persiguiendo penalmente la agresión que sufrió este muchacho. Así que eventualmente podría ser parte de algún caso federal contra Nazón.
Entonces, por todo lo que dices, que, o sea, desde todo punto de vista, Nazón y a través de sus abogados siempre él aceptó y bajo distintos movimientos que han habido en el expediente, bajo distintos motion, es así, él ha ido aceptando de que este, ha tenido algún tipo de acceso con las menores. Él lo ha ido aceptando. Esto es lo que queremos escuchar. Sí, y ¿Es así? por más que quieran decir, y eso es algo que yo, no sé si te acuerdas que esto lo dije el otro día en el envío que tuvimos ahí con Isaac, con Armando, Sí. con Dante, eh, por más que ellos quieran decir, no, pero es que los abogados están suponiendo, ellos no están afirmando nada. O sea, Eso te iba a decir. es lo Sí, sí. mismo, yo voy a insistir, o sea, un abogado no puede hacer una aserción de hecho falsa ante el tribunal a sabiendas. O sea, por eso Jackson dice, o incluso en el cargo de posesión de pornografía infantil, Jackson dice, ay, pero es que la fiscalía no puede probar que mi cliente alguna vez mirara que tenía pornografía infantil en su teléfono. O sea, como date cuenta, Jackson, o sea, es súper burda esa defensa, pero ya no les queda de otra. Bien, al principio se decía que los videos eran deepfake. En alguna oportunidad, esta estrategia de decir que es deepfake, que en tanto se promocionó dentro de los templos de la luz del mundo, lo utilizaron los abogados de Nazón Joaquín, le dijeron al juez, a la fiscalía, no, no, todo esto es deepfake. ¿Se utilizó esa estrategia? No, en lo absoluto. Ni Entonces fue una un sola mito de vez. la luz del mundo eso. Sí, sí, de hecho, del batallón cibernético más que nada. Eh, Es un sí, engaño para porque la de hecho, gente. sí, y de hecho todo lo que, incluso cuando el segundo set de abogados que fueron Rosenfeld and Sawyer, este segundo set de abogados habló de esta conspiración para incriminar a Nazón. La única evidencia que ellos presentaron de eso fue como este testimonio de otra de las asistentes de Nazón, que es prima de Susana, se llama Becky Oaxaca, donde ella dice que todas las asistentes no se tenían acceso a los dispositivos de Nazón, que contestaban correos por él, o que eventualmente ellas efectivamente tomaron fotos o tomaron videos de niñas menores de edad en actos explícitos. Pero eso en el fondo, que eso ya ocurrió, o sea, ellos no pueden demostrar que ellas estaban actuando por su propia cuenta y que no estaban recibiendo órdenes de Nazón. Y después ya la estrategia de Jackson, sobre todo en el tema de estos videos donde aparece directamente Nazón, ellos no dicen que no es su cliente el que aparece ahí, no dicen que el video es deepfake. Ellos están diciendo, ¿sabes qué? Este muchacho, este individuo, tiene la cara casi completamente cubierta por una máscara, así que es imposible que la fiscalía lo haya identificado como este muchacho que entrevistó el FBI y que me están presentando acá un certificado de nacimiento que prueba que era menor, pero no pueden probar que era la misma persona. Ese es el argumento. Entonces, están partiendo de la base de que Nazón Joaquín sí, efectivamente estaba en una orgía sexual y que no es deepfake, sino es un video real de Nazón Joaquín filmado en una orgía. Lo aceptaron los abogados, lo aceptó Nazón Joaquín a través de sus abogados. Sí, y de hecho la defensa tiene su propio analista forense digital, ¿sí? Que es un señor que se llama Richard Green o Rick Green. Y de hecho creo que es un tipo súper muy bien evaluado, muy bien capacitado y creo que lo traen desde Miami, o sea, del otro lado del país, lo llevan a California para que revise evidencia. Me imagino que por sus credenciales. Y hasta el momento, o sea, nunca se ha, nunca se ha planteado la cuestión de que existe alguna duda sobre la legitimidad de los videos. Estás derrumbando un mito, además porque estás diciendo información del expediente, dando datos concisos, y estás derrumbando un mito terrible que es increíble porque los hermanos de la luz del mundo, de aquí, de Chile, de Argentina, pero ellos creen hasta el día de hoy efectivamente
de que esos videos son de fake. Hasta hoy lo creen. Y acá Sí, con lo que estás diciendo, y sí, van a decir también, ay, pero es que nunca le mostraron los videos a la defensa o nunca no han tenido la posibilidad de analizarlo o ya tienen a este forensic analyst, pero a ti no te consta que los haya revisado. Entonces yo como por favor, o sea, si lo tienen en la nómina no es de adorno. Además que, claro. imagínate desde el día 15 o 16 de julio de 2019, la fiscal Plisner, de hecho, hay un artículo de prensa de un medio que no es Univision ni ningún otro, es un medio de Los Ángeles, donde dice la fiscal Plisner dijo que la evidencia de pornografía infantil no se podía transmitir legalmente a la defensa para su revisión, pero que estaba disponible en un laboratorio de criminalística en Fresno, para que lo fueran a ver los abogados desde mediados de Sí, sí, sí. julio de 2019. Y después los abogados de Alondra y de Susana dijeron, ¿sabes qué? Nuestras clientas no tienen los medios para poder financiar nuestro viaje para ver la evidencia y la fiscalía hizo los arreglos logísticos para que transfirieran ese laboratorio de criminalística, lo trajeran desde Fresno, que es donde básicamente es como la base de operaciones donde está el agente Stover, que es el analista forense de la fiscalía, Sí, sí. para que lo trajeran a Commerce, que les quedaba más cerquita para que fueran a ver, para su comodidad, para que fueran y miraran la evidencia. Entonces Sí, es un sí, sí, mito sí, sí, eso que les ha han quedado clarísimo. ocultado todo esto. Mentira. Entonces, han accedido a los videos, a las evidencias, los abogados Sí, de por Nazón. supuesto que sí. Incluso Y yo lo he publicado más de una vez, una parte sí, sí, de la transcripción donde Jackson dice, oye, si yo he visto los videos. Entonces, ¿cómo van a sí, sí, negar sí. eso? Y bueno, niegan, sí, lo niegan. Dicen también, esto también quiero preguntarte, porque ellos repiten siempre de que todo es en realidad una estrategia de los abogados. Bueno, ya lo respondiste hace un momento, pero quiero traer y quiero parafrasear a lo que dice la luz del mundo. No, no, tranquilitos, hermanito de la luz del mundo. Todo es una estrategia de los abogados, todo lo que se dice. Siempre dicen Sí. eso. O también salen como que hay que los tiempos procesales, que aún no es el momento eh, de desechar esa evidencia y no sé qué, o sea, que esperen sentados, o sea, literalmente van a tener en el juicio en estos monitores en la sala del tribunal del juez Cohen, pasando los videos de las perversiones de Nazón y van a estar igual que cuando salió el video de Nazón en Rusia, van a decir, no, pero es que no es él. Van a escuchar a los abogados que nunca van a cuestionar que no es él, pero ellos van a insistir en que no es él. Y eso es algo que a mí me preocupa mucho, ¿sí? Porque el efecto que va a tener cuando todo esto, todo salga a la luz, lo que va a pasar en Sí, las mentes de los hermanos de la luz del mundo, lo que les va a causar el no estar preparados. Y por eso es que yo en el fondo insisto tanto en hablar de estas cosas, no por morbo, como podría decir Gerardo Ortiz, no porque a mí me interese hablar de todas estas cosas, sino que porque básicamente para que se vayan preparando para lo que va a venir, para que no sea un shock tan tremendo para ellos por su salud mental. Y porque la luz del mundo no tiene idea de lo que va a pasar cuando todo esto les explote en las manos. claro. Ahora Porque yo además estoy viendo algo, sí, todo ese odio que nos tienen a nosotros por hablar de esto, todo ese odio que ellos les han inculcado hacia nosotros, hacia los enemigos, todo eso se les va a devolver a ellos cuando los hermanos se den cuenta de que les estuvieron mintiendo todo el tiempo. me imagino que sí. Ah, una pregunta más. El tema de, hay mensajes de WhatsApp que hacen referencia a los roofies, que es la droga con la cual una víctima queda adormecida y facilita el hecho perverso de violación o de abuso sexual. Respecto de los roofies, ¿te acuerdas de que salió algo de eso, noticias de esto cuando comenzó el nuevo proceso judicial? ¿Qué nos puedes decir respecto de las drogas roofies? Sí, mira, la primera vez que nosotros escuchamos eso fue, hay un, en diciembre de 2019,
la Fiscalía presentó una oposición a la moción de la defensa para darle fianza a Nazón. Y en ese memo discutieron estos mensajes donde se habló del potencial uso de Rufus para, básicamente para que las muchachas no supieran lo que estaba pasando cuando las abusaran. No sabemos realmente si eso ocurrió o si fueron solamente una discusión de mensajes de texto. Pero luego, también en la otra audiencia de fianza que hubo, cuando se volvió a presentar el caso, de Sí, hecho creo sí. que todavía estaba el juez Lomeli, debe haber sido los primeros días de agosto de 2020, me parece que ahí las fiscales también volvieron a mencionar estas discusiones sobre usar drogas para someter a las víctimas. Eso estaba ahí. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo. Bien. Respecto de esto de las afirmaciones, que es probable que Nazón sea llamado al estrado y él tenga que hablar, o eso lo pueden evitar los abogados ya cuando una vez que comience el proceso judicial, lo pueden evitar sus abogados defensores y que algún representante de él o algún apoderado hable en nombre de él. ¿Puede ser posible? Es que mira, hay una cláusula contra la autoincriminación en la quinta enmienda. Entonces, que es lo mismo, o sea, si tú te fijas cuando Xochitl presentó su demanda civil y los abogados de Nazón, que son los mismos del proceso penal, básicamente invocaron la quinta enmienda respecto de todas las acusaciones que hizo, que fueron como 270 acusaciones que hizo Xochitl en su demanda. A todas y cada una de ellas respondió invocando la quinta enmienda y su privilegio contra la autoincriminación. Entonces, si hace eso en el proceso civil, que tal vez tiene menos, o sea, que tiene menos probabilidad de causarle problemas serios, porque básicamente lo peor que le puede pasar es que lo obliguen a pagarle una suma muy importante de dinero a Xochitl. Si hace eso, cuando arriesga mucho menos en el proceso civil, ¿qué valor va a tener para sentarse, para arriesgarse a ser interrogado por la fiscalía? Nazón no va a tener el valor de hacer eso. Y yo estoy absolutamente convencida de eso, que no va a tener el valor y no lo pueden obligar tampoco. Ajá, bien. Entonces, no lo pueden obligar, ¿y quién hablaría en nombre de él? ¿O cómo sería? Si tienen que interrogarlo. No, o sea, simplemente no lo interrogan. Ah, perfecto. Simplemente dejan que sus abogados, no sé, traten de poner en entredicho el testimonio de las Jane Does, que ellas sí, definitivamente están todas en la lista de testigos que va a llamar la fiscalía. Todas ellas van a confrontar a Nazón, pero él no las tiene que confrontar a ellas. Él no tiene que responder preguntas. Nunca va a tener el valor de hacerlo. Además que Claro, sí, eso imagínate, es. me imagino a la fiscal Plisner, tiene que jurar que va a decir la verdad a Nazón sobre la Biblia, y la primera pregunta de la fiscal Plisner a Nazón, que le pregunte, ¿es cierto que usted considera la Biblia como letra muerta? Claro, imagínate. Así que, Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero bien, a ver, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque los hermanitos de la luz del mundo dicen, ¿alguna vez escuchaste que Nazón dijo eso, que él aceptó? ¿Alguna vez lo dijo de su propia boca? Siempre te dicen eso. Entonces lo más probable es que no escuchemos nunca a Nazón, porque él no, bueno, es una persona muy cobarde y su cobardía jamás lo va a, bueno, lo va a frenar, su cobardía lo va a frenar y no va a hablar él personalmente. No vamos a ver a un Nazón Joaquín defendiéndose él personalmente, como sí lo hizo el apóstol Pablo, ¿sí? De la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento de la Biblia, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, siempre me quedaba esa duda y bueno, te agradezco que me lo hayas aclarado. Pero bueno, entonces aquellos que se quieran quedar con los mitos de que solamente es estrategia de los abogados y Nazón Joaquín nada que ver, pobrecito, son los abogados que están haciendo o deshaciendo y Nazón es un inocente,
Bueno, el que quiera quedarse con esa versión y esa postura, lamentablemente, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver, porque por lo que has expuesto, todas las evidencias físicas y, bueno, testimonios y situaciones y eventos, mensajes y todo demuestran que Nason Joaquín prácticamente está hundido. Sí, de todas maneras, y yo creo que incluso, o sea, esto es algo que yo he comentado con varias personas y que hay mucha gente que también comparte esta idea, y es que básicamente ni siquiera va a haber un juicio, que los abogados de Nason van a tratar de aplazar y aplazar y aplazar hasta el punto en que ya no puedan hacerlo más. Y justo un segundo antes del juicio, Nason va a cambiar su declaración a culpable, aunque no le ofrezca a la fiscalía ningún trato, simplemente para que no salga a la luz toda la evidencia que existe contra él, para que la iglesia de alguna forma pueda inventar alguna narrativa de por qué Nason, no sé, tal vez lo van a pintar como un mártir, y va a decir, no, pero es que el apóstol es inocente, pero se va a echar la culpa por todos nuestros pecados o alguna idiotez similar, Claro. básicamente para cuidar el negocio, para que pueda Ya lo seguir han hecho otro. eso, Uh Virginia. -huh. Ya lo han hecho. Samuel Joaquín, cuando estaba enfermo, nos hacían sentir que nosotros éramos el culpables, nos hacían sentir lo peor del mundo y que Samuel Joaquín Flores tenía su enfermedad a causa de los pecados nuestros, como miembros de la luz del mundo. Bueno, te cuento eso como un detalle. O sea, esa estrategia en su momento ya lo han utilizado para manipular a las personas. Así que no es para nada descabellado que la exposición que estás haciendo, que puede ser que lo conviertan en un mártir a Nason Joaquín, es lo más probable. Pero quiero preguntarte respecto de las evidencias, así como videos, ¿es posible que se filtre en alguna oportunidad? Te pregunto esto porque mucha gente me lo ha preguntado. Dice, Rafa, ¿puede ser que una vez que termina el juicio y todas esas evidencias que estaban bajo el expediente y todo, yo no te digo lo de donde haya pornografía infantil, pero sí las cuestiones en videos donde salga Susana Medina con Nason Joaquín, ¿puede ser que se filtre esa información? ¿Hay sanción para eso? ¿Cómo es ese tema? No, yo realmente no creo que eso suceda porque, o sea, imagínate la presión que tienen para manejar con la máxima discreción ese tipo de material, eh, sin importar quién sea el acusado. Y yo realmente espero que no sea así por la... De hecho, yo espero que no, ni siquiera cuando pasen todas estas imágenes, yo espero que solamente las vea el jurado. Sí, Claro, no me ni interesa que aparezcan siquiera, esas imágenes para convencer a nadie, porque imagínate Susana, o sea, nosotros podemos pensar lo que queramos de ella en su calidad de groomer, en el sentido de que ella todavía está en arresto domiciliario bajo la influencia nefasta de su familia que apoya a Nazón. claro, Entonces, por su dignidad, yo realmente espero que eso nunca ocurra. Sí. bien dicho, bien, muy bien. Ah, bueno, ¿algo más que quieras agregar respecto de lo que hemos dicho? Primero que nada, te agradezco mucho esta interacción y ha dejado por el suelo muchas de las afirmaciones de la secta La Luz del Mundo. Esto, vuelvo a repetir, no es nada en contra de los hermanitos de la Luz del Mundo y haciendo referencia a un término que decías que nos tratan como enemigos. Eso es un invento del aparato de comunicación de la luz del mundo y de la cúpula, que en las cartas de Nason Joaquín también nos tratan como detractores, como delatores, como enemigos. Y nosotros no nos pensamos de esa manera en relación a los miembros de la luz del mundo, sino que lo que aquí hacemos desde nuestras redes sociales es hacer un acompañamiento en relación al avance del expediente judicial. Eh, bueno, ¿alguna reflexión más? No solamente que esa forma de pensar es como básicamente el epítome de la mentalidad sectaria, ese pensamiento en blanco y negro, ese dividir siempre a las personas entre nosotros contra ellos, entre el bien absoluto contra el mal absoluto. O sea, no hay una forma más clara de ver que son una secta que esa. Y cuando ellos dicen que están en esta unidad perfecta,
Básicamente lo que están diciendo es que ellos no tienen una especie de, en el fondo, como toda su identidad está arraigada en este grupo, en la pertenencia a este grupo, cuando nosotros decimos, sabes que no es contra ustedes, sino que nosotros básicamente estamos ofreciendo una resistencia a los delitos que presuntamente cometió su líder. En el fondo es casi es algo en cierto modo que nunca los vamos a poder convencer de eso, porque para ellos son, ¿cómo decirlo? Ellos son el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, todos ellos con su apóstol. Yo lo voy a decir, a mí me parece muy enfermizo mentalmente, propio para un análisis psicológico. Y bueno, vamos a tener la oportunidad en este canal de entrevistar a Jack, un psicólogo que ha estudiado la luz del mundo y otras sectas. Y hay una cuestión allí de un problema psicológico, pero es fruto de la programación mental. Han utilizado a personas con un perfil de buen corazón, personas quizás sumisas o con poco acceso a la información y a la educación. Y bueno, han hecho esto por décadas y este es el resultado, ¿sí? Esa unidad perfecta que si uno simplemente hace un acompañamiento de lo que está sucediendo a nivel judicial, de los crímenes cometidos por Nason Joaquín, ellos los toman como algo personal, ¿no? Sí, por supuesto. Y a veces, y creo que tampoco viven en una especie de un tribalismo como es súper difícil de entender, porque a veces cuando uno tiene, yo me he dado cuenta, incluso de repente uno tiene como un desacuerdo con un hermano en particular, no con un hermano como en el contexto de todos los miembros de la luz del mundo, y como vienen todos en manada a atacarte, y básicamente como tienen esta noción de que ellos son el bien absoluto, cuando uno de ellos comete un error, cuando uno de ellos miente, cuando uno de ellos hace algo que es incorrecto, en vez de reprenderlo porque está haciendo algo incorrecto, básicamente como que se alían con él y como que lo defienden y lo defienden a muerte. Incluso cuando son conductas como muy tóxicas. Primitivas. Y es súper, Lo digo sí. yo, primitivas, conductas primitivas. Por eso te digo, es como este tribalismo, esta cuestión de Claro. tener que estar de acuerdo siempre con ellos. Bueno, Entonces, pero por eso yo creo que esa no es una forma sana de abordar ningún tema. bien, por eso yo creo que, y lo largué hoy como reflexión, que quizás lo mejor sería ir directamente a la fuente y pienso en voz alta, digo, bueno, podríamos pensar en una entrevista a Eliezer Gutiérrez, que es el vocero oficial de la Luz del Mundo, y directamente ir a la fuente y con evidencia del expediente judicial y situaciones, preguntarles por qué dicen esto o esto, y preguntarle directamente a Eliezer Gutiérrez, que es el vocero oficial de la Luz del Mundo. Vamos a probar a ver si es posible canalizarlo, hacerle una entrevista. Una última cosa. Recientemente ellos hablaron de las Jane Does 1, 2 y 3, las niñas, como si fueran espías de la KGB rusa, como si fueran de la CIA. Ellos dicen que le tendieron una trampa y hablaron lo peor de menores de edad. Estamos hablando de cincuentones, de hombres cuarentones, cincuentones, que no tienen ningún tipo de respeto para niñitas denunciantes. ¿Qué reflexión te queda a ti como mujer, ¿sí? Respecto de la situación en las cuales se encuentran las niñas, las adolescentes dentro de las comunidades luz del mundo y que hayan vivido abuso sexual o violación, ¿en qué posición estarán esas niñas? Porque si hombres cincuentones, cuarentones salen a pisotearla y a tratar de criminales a estas niñitas que denunciaron a Nason Joaquín, ¿qué perspectiva o qué opinión tienes tú como mujer en relación a la mujer que vive en las comunidades de la luz del mundo, la mujer adolescente y las niñas? Mira, yo varias veces he dicho, sobre todo en Twitter, donde yo estoy en contacto con varias muchachas que salieron de la luz del mundo, que yo personalmente, mira, yo ni siquiera me considero feminista, en lo absoluto. Pero Bien. y de hecho creo que la única vez
la primera instancia en mi vida en que yo he sido víctima de machismo y misoginia es en contacto con miembros de la luz del mundo. Entonces siempre les Uy, qué digo, o sea, bárbaro. que para mí es impensable, o sea, si yo creo, si a mí me hubiera tocado nacer y crecer en la luz del mundo, yo creo que en la adolescencia me habría suicidado, sin mentirte. Porque vivir con este nivel de opresión, donde no te permiten, en el fondo, donde tú ya eres como una especie de ciudadano de segunda categoría, donde básicamente hasta en tu forma de vestir ya te están señalando, porque en el fondo si usas la falda no hasta el tobillo, sino que un poquito más corta, y como que ya eres como piedra de tropiezo para los varones de tu comunidad, o sea, cómo vas a vivir con esa culpa internalizada toda tu vida? Y eso en el Claro, fondo es es que como esta... y yo te voy a contar una anécdota. sí, Sí, yo creo que ya lo he puesto en Twitter. Mi ex, el lucerito del mundo, estaba en un grupo de Facebook de jóvenes de la iglesia. ¿Sí? sí, Y en ese grupo, la gente que estaba, los muchachos que estaban en ese grupo, básicamente revisaban las redes sociales de las hermanas de la iglesia, y cuando veían algo entre comillas indebido, tomaban sus fotos, las publicaban en este grupo y las trataban de prostitutas y todos los epítetos que tú te puedes imaginar, simplemente por poner una foto, por ejemplo. Y mi ex una vez en el fondo él es muy diplomático, entonces él como que trató de decirle, oye, lo que están haciendo no está bien, o sea, ustedes no tienen derecho de tratar así a nuestras hermanas. ¿Y sabes lo que hicieron? En vez de disculparse y de retractarse, fueron al perfil de mi ex, tomaron una foto suya conmigo y a mí me sí. llenaron y de mí no sabían absolutamente nada. Y me dijeron, pero las cosas más horribles que tú te puedas imaginar, y sin saber nada sobre mí, solamente porque mi ex los corrigió en la conducta tóxica que tenían con estas hermanas. Entonces ahora que vengan, y esto es algo que a Jackson se va a ver muy mal cuando en el juicio esté tratando de desacreditar a las niñas, diciéndoles, no, pero es que sabes que tú fumaste marihuana una vez, tú tuviste relaciones con muchachos de tu edad, o sea, se va a rasgar las vestiduras por la conducta de las niñas, Pero eso es mientras algo está natural, trivializando y minimizando las depravaciones de Nazón. Y el claro. tono de indignación de Jackson, yo creo que tuviste, parece que también publicaste Sí, esa sí, 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 parte las he visto. donde está pero indignadísimo, diciendo, hoy nosotros llevamos 2 años seguidos pidiéndoles que nos muestren, solicitándole el descubrimiento de estos temas Pero el de fiscal, drogas, de eso quiero que robo, aclaremos. de conducta Quiero que sexual. aclaremos eso. El fiscal lo aclaró eso, de que eso, si se mira el contexto, en realidad era humor negro de las muchachitas. Y que fue ese mensaje de texto mucho después de que Nazón haya sido metido preso en junio de 2019. Si se hubiera tratado un complot, tendría que haber sido antes de junio de 2019, si hubiera sido una trampa. Y dice que si se lee todo el contexto de ese mensaje, queda en evidencia que era humor negro. Lo dice así, Sí, ¿no? fíjate que la reacción incluso que yo he tenido en Twitter, porque yo he posteado ese video en todas partes, ¿sí? He sido súper agresiva en poner ese clip de la audiencia. Y básicamente la respuesta que tienen es que, ay, pero es que si de verdad fueran víctimas no se estarían riendo, no harían chistes sobre eso y que humor negro y que quieren tapar el sol con un dedo. Y yo digo, ¿quiénes son ellos para decirle a las Jane Does cómo tienen que sobrellevar el trauma que ellos Así es. sufrieron? ¿Cuál es la forma adecuada de ser víctima? O sea, Sí, sí, sí. es una cuestión o sea, La esa gente sobrevive como falta puede a un dolor absoluta, y a traumas tan grandes. sí, y la falta absoluta de empatía hacia eso. Y además que, en el fondo, en el mejor de los casos,
Las niñas dijeron, lo que decían era volver a unirse al grupo y que les pagaran por estar con Nazón. O sea, en el mejor de los casos, lo que estaría sería exculpatoria en el sentido de que Nazón le pagó a esas niñas para que tuvieran sexo con él y ahora ya están diciendo que fue violación. La prostitución también es ilegal en todos los estados de Estados Unidos. Así que imagínate, Claro, en el mejor de los casos, podría tender a probar eso. Que Nazón claro. solicitó los servicios de niñas menores de edad para propósitos sexuales. Sí, quiero preguntarte respecto a la reacción, y bueno, voy a dar algunos nombres de los youtubers, por ejemplo, Nardo de Justicia, Páramo Ortiz, Vilchis, que son hombres cuarentones, cincuentones, bueno, el mismo Gerardo Ortiz, de cómo trataron a las niñitas, o sea, ¿qué libertad puede tener una niña, un adolescente dentro de las comunidades luz del mundo? Vuelvo a reformularte la pregunta porque me diste una respuesta de tu visión, cómo se ve a la mujer dentro de la comunidad de la luz del mundo. Ahora, quiero reformulártela. ¿Cómo piensas que se ve o cómo vive una víctima de abuso sexual, ¿sí? Dentro de la luz del mundo, una víctima de abuso o violación dentro de la luz del mundo, siendo mujer, siendo adolescente o niña, si hombres cuarentones o cincuentones como Páramo Ortiz, Beach y Gerardo Ortiz, que representan el comportamiento de la mayoría de la luz del mundo, salieron a denigrar, a pisotear y a tratar de lo peor a las niñas actuales. Pareciera, desde mi posición, de que no hay empatía, no hay respeto y que víctimas de abuso sexual dentro de las comunidades luz del mundo no tienen derecho a hacer las denuncias. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? De las potenciales, de las cientos de víctimas de abuso sexual que existen hoy y que están silenciadas dentro de la luz del mundo. Es que, ¿sabes lo que yo creo que denota la actitud de estas personas? Más allá de la falta absoluta de empatía y de la absoluta incapacidad de ponerse en el lugar de estas muchachas, de no pensar que eso le pudo pasar a sus hijas, ¿sí? Más allá de eso, yo creo que a lo que va realmente es que estas personas creen que Nazón tenía derecho a hacer lo que hizo. Yo creo que ellos en el fondo de su corazón, ese es el pensamiento que tienen, que Nazón tenía derecho a tener a la persona que él quisiera y que las que están en el error son las niñas por resistirse. Y eso es algo que a mí me da Wow, mucho miedo. Y si tú te fijas, claro. la luz del mundo tiene Comisión de Honor y Justicia, creo que se llama, algo así. Comisión de Honor y Justicia, sí. Sí. Pero no es independiente, Y, son los amigotes de no, Nazón. claro, sí, pero lo que voy yo es a que, y esto creo que tú también lo has mencionado, que básicamente Tengo un incluso cuando se familiar trata de un... directo, Virginia, tengo un familiar Sí, directo que ha sido, la Comisión de Honor y Justicia y pastores jurisdiccionales exigieron y ordenaron que se callaran por el tema de abusos sexuales para no entristecer al siervo del Señor. Bueno, continúa. sí, a eso iba, que incluso cuando es un miembro de banca común y corriente el que comete algún tipo de agresión contra una hermana, una agresión física, una agresión sexual, ni siquiera en esos casos en que solo eres un miembro de banca, ya no hablemos de un ministro, de un encargado, que ahí no existe la posibilidad de darle un acompañamiento a la víctima para que haga una denuncia formal, precisamente por lo que dices tú, con esta frase de que no le vayas a causar una tristeza al varón de Dios. Porque para ellos es en el fondo, esas cosas solamente pasan en la Iglesia Católica. En la luz del mundo esto no ocurre, según ellos. ¿Por qué? Porque encubren todos los delitos. Y porque Exacto. para ellos no les interesa. Ellos no tienen ningún respeto por los derechos, por la dignidad de las mujeres. Y de ninguno A de los eso iba. miembros tampoco. ¿Sí? Así es, a Porque a eso ellos no les iba. importa. A ellos no les importa resguardar eso. Resguardar a los más vulnerables de su comunidad. A ellos les interesa la imagen que proyecta la luz Institucional del que mundo. proyectan.
Sí, Sí. su imagen institucional precisamente. Entonces, Bueno, y esa y imagen me da risa, institucional, porque sí, por ejemplo, yo sé que tú has hablado, por ejemplo, con Héctor Vera, ¿verdad? sí, Y él fue ministro de la Luz del Mundo. Y ahora resulta que ahora que se salió y que habla en contra de la Luz del Mundo, es como la peor persona posible. Este pastor de apellido Mesa, no me acuerdo el primer nombre, también es lo peor. Era ladrón, que era aquí, que era allá, pero resulta que cuando están en la Luz del Mundo, todos son santos y son perfectos. Y un ministro no comete ningún error porque ha sido escogido por revelación del apóstol. Entonces, ¿cómo se condice que mientras están dentro son todos santos y nadie comete ningún delito y no existen denuncias formales contra nadie por nada? Y resulta que cuando se salen ya le empiezan a sacar los trapitos al sol y resulta que son los peores criminales de la historia. Entonces ellos ni claro. siquiera hacen un esfuerzo porque se busque la responsabilidad de las personas que cometen delitos dentro de la institución. Recordemos que han sido denunciados Carlos Montemayor por abuso sexual, por violaciones, Leonardo Baltasar, pastor también de la Betel, Tobías López también, que está en México, están protegidos por la cúpula de la luz del mundo. Estoy dando yo los nombres y ya los he dado en otras oportunidades y bueno, con testimonios directos, ¿sí? Bueno, eh, también lo que yo he pensado, ¿sabes qué, Virginia? He pensado, a ver, a mí me generan algo los miembros de la Luz del Mundo, porque esa cúpula criminal que hemos descrito, que viola los derechos humanos, que no respeta a la mujer, en donde la mujer víctima de abuso sexual no puede hacer denuncias porque es pisoteada, porque es objeto de burla por parte de hombres cuarentones, cincuentones, que no tienen empatía, que creen que sus apóstoles tienen derecho a todo. Yo lo que he pensado es que, en definitiva, esa cúpula criminal que viola derechos humanos, hay un motor que le da fuerza, y ese motor que le da fuerza es que hayan miles de adeptos de la luz del mundo. Y creo yo, en mi opinión, que es eso, es ese escudo humano, o sea, la congregación, la que sin darse cuenta o inconscientemente o por ignorancia están terminando siendo cómplices, dándole fuerza y poder a una cúpula criminal que los utiliza como escudo humano. ¿Cómo ves ese aspecto? Sí, es que efectivamente ellos están de una manera indirecta avalando, dándole legitimidad, incluso financiando las actividades criminales de esta gente. Entonces, es un tema gravísimo lo que ocurre ahí. Y obviamente ellos no tienen idea. Ellos no tienen idea cuál es el destino que tienen sus ofrendas. Ellos no tienen idea de lo que están logrando cuando, por ejemplo, votan por el candidato de la luz del mundo en alguna parte. Que no se nos olvide que, aunque hasta el día de hoy dicen, se llenan la boca diciendo, ay, que les descongelaron las cuentas, pero acuérdate nomás lo urgido que estaba Gilberto García Granados induciendo al voto a los hermanos para que intercediera Sí, alguien por ellos ante Santiago Nieto de la Unidad de Investigación Financiera para que no procediera, o sea, en el fondo, incluso el mismo reconociendo que podrían girar órdenes de aprehensión contra o sea, contra ministros de alto rango de la luz del mundo. El mismo Gerardo Ortiz ha dicho algo así como que aunque arrestaran a algún ministro o lo que sea, o sea, es algo que ellos tienen muy presente. Pero los hermanos como que viven en una realidad paralela y no conectan los puntos ahí. Entonces, cada persona que podamos ayudarle a abrir los ojos es como un pesito menos que va a ir a contribuir a todas estas actividades delictivas de la cúpula de la luz del mundo. Y creo que eso es muy así es, coincido importante. absolutamente. Coincido absolutamente que
Ojalá, yo sé que va a haber un sector, seguramente, porque, a ver, siempre pienso en esto que dices de lo duro y el shock psicológico y emocional que va a ser para los miembros de la Luz del Mundo cuando se desarrolle el proceso judicial o cuando esté las sentencias, en el caso de que no haya un proceso en sí. Y cuando esté la sentencia, el shock emocional va a ser muy fuerte. Y pienso que Luz del Mundo se va a fragmentar como todo negocio. Esto es un negocio multinacional y el poder va a quedar distribuido en distintas manos, pero va a haber un fragmento que va a seguir apoyando a Nación Joaquín sin lugar a dudas. Pero bueno, es una manera de que el poder que hoy tiene esa cúpula a través de la membresía vaya disminuyendo y eso sería lo deseable, ¿sí? Lo deseable sería que la gente abra los ojos y deje de apoyar a esta cúpula criminal y su aparato de comunicación que lo único que hace es mentir. Sí, no podemos ser ingenuos, o sea, yo creo que hay mucha gente que, a pesar de la condena de Nazón, va a seguir en la luz del mundo. Pero yo creo que toda esa gente, yo he notado, o sea, creo que viendo los testimonios de las personas que hablan conmigo y todo, siempre existe un grupo de personas que tuvo una mente como más inquisitiva, que nunca dejó de hacer preguntas, que siempre se fue cuestionando diferentes cosas y que nunca les convenció totalmente Nazón o los otros Sí, los más apóstoles jóvenes. del mundo. Y creo que esa es la gente que va a abrir o sea, que ya está afuera, ¿sí? Quedan algunas otras personas también, yo creo que son personas sensatas que tal vez han estado toda su vida en la luz del mundo, que están esperando solamente, que ya más o menos tienen una idea de la situación en la que están Nazón y que solo están esperando el veredicto para poder tener el valor de decir ya no más, porque no se trata solamente de en el fondo de que van a dejar de asistir a la iglesia, sino de lo que va a pasar dentro de las familias con todas las personas que van a creer y las que no van a creer, la separación de las familias, todas esas Sí, cosas. Y lamentablemente. otros miembros que yo creo que, gente por ejemplo como Vilchis, yo creo que él nunca va a dejar de creer en Nazón por el simple hecho de que para él y para mucha gente, yo creo que para ellos es súper cómodo, es súper fácil decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser una persona, ni siquiera voy a hacer un esfuerzo por ser un cristiano decente o una persona medianamente decente y actuar en consecuencia con los valores en los que se supone que yo creo, porque yo puedo irme al cielo directamente por defender a Nazón. ¿Sí? Y yo creo que hay mucha gente con esa mentalidad. Y creo que los defensores más fervientes de Nazón son las personas que tienen como el peor testimonio y creen que por salir a defender a Nazón ya se están ganando sus alas para irse al cielo. Es que se Y ve yo con creo que evidencia en sus canales sí, de YouTube la violencia con la cual actúan, las agresiones psicológicas, verbales, incluso hasta, bueno, físicas. Han habido evidencias de eso, de evidencia, es lo que hicieron con Moisés Padilla, por ejemplo, las agresiones físicas. Bueno, lo del muchachito Corralejo también, hace poco tiempo que fue agredido físicamente. Se observa la conducta hacia dónde los ha llevado esa ideología o esta creencia de defender a su apóstol. Sí o sí te tengo que preguntar algo, porque también es muy común, dicen los hermanitos de la luz del mundo, que detrás de todo esto del juicio de Nazón hay una envidia muy grande de la Iglesia Católica y es todo un complot del clero católico y la Iglesia Mexicana Católica contra la luz del mundo. Quiero preguntarte, ¿el expediente dice algo de eso? Los abogados, Jackson, dice, señor juez, acá hay un complot de la Iglesia Católica, o esto también es otro gran invento y mito desde 1980 de la luz del mundo, desde sus púlpitos a los miembros de la luz del mundo. o sea, te imagínate a Jackson tratando de decirle al juez, no, ¿sabes qué? Es la Iglesia Católica, el fiscal Becerra, que es un católico fanático, el que está detrás de este pobre Sí, hombre, porque está aterrado con el crecimiento de la Iglesia, porque hicieron su Santa Cena aquí en Estados Unidos y eso Donald es. Trump estaba preguntando Que que por Donald qué Trump no lo quería habían ir a la Santa invitado, Cena. que por qué no había ido, o sea,
O sea, es una estupidez. Además, imagínate, por favor, la dimensión que tiene la luz del mundo comparado con la Iglesia Católica. O sea, existen un montón de otras sectas pseudo cristianas como los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas que realmente tienen una presencia fuerte en todo el mundo, que son 1000 veces más reconocidas que la luz del mundo, y nadie actúa contra ellos, porque a nadie le importa, y porque la Iglesia Católica o sea, podemos pensar que está involucrada en muchas tramas nefastas de todo tipo, pero pensar que la luz del mundo es una amenaza para ellos es una idea que no tiene sustento en la realidad. Pero ellos ¿Sí? lo creen, Virginia, No, ellos pues si lo de verdad se lo creen, creen, están si eso es lo peor de todo. convencidos. No, pero es Sí, terrible porque lo creen sin lugar a dudas que es ¿no? un Y complot de la Iglesia Católica. imagínate que en el comunicado, en uno de los comunicados, yo diría como el penúltimo comunicado que sacaron, donde decían el juicio que enfrentará el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García por motivos religiosos y políticos. O sea, que se atreven a hacer este tipo de afirmaciones sin ningún sustento en la realidad, habla de que realmente, y eso es lo que yo llamo el ministerio de propaganda, porque eso es lo que es Claro. Sí, propaganda, sí, 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 sí. el control de esta narrativa falsa. Es como un Entonces, guión que ellos siguen. Sí, 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 una línea. sí, Sí, es un guión. Por otro lado, también están atacando al fiscal Becerra, pero el fiscal Becerra hace rato que no está. Dos preguntas quiero hacerte al fiscal Becerra. Hace rato que no está porque está ocupando un cargo administrativo a nivel nacional en Estados Unidos. O sea, está desligado de la Fiscalía de California. ¿Tiene sentido que lo sigan atacando? Y por otro lado, si tanto decían que es católico, tiene amigos del clero, ¿por qué la luz del mundo podría hacerle juicio? Nazón Joaquín podría hacerle juicio, ¿no? A fiscal Becerra. Eso podría ser si Nazón Joaquín tanto que lo acusa a la iglesia, a la luz del mundo, de que nada, que era un amigo o un nexo de la iglesia católica. ¿Por qué Nazón Joaquín no le hace juicio a fiscal Becerra? Y por otro lado, ya no tiene sentido que sigan hablando de Becerra si no tiene nada que ver. no, y en general nunca tuvo mucho que ver, porque básicamente el cargo del fiscal general es un cargo político. Uno no tiene que pensar en Becerra como una especie de un abogado Claro. brillante, doctor en derecho, que haya hecho como toda su carrera, digamos, en las cortes. Él es un político demócrata y que básicamente tiene renombre porque básicamente para llenar este cupo, por decirlo así, como el cupo de la cuota de no sé, de tener una persona de origen tal vez hispano, no sé, y precisamente por su ideología política que es muy progresista de los demócratas. Entonces, él nunca tuvo básicamente ninguna injerencia en cómo se desarrollaba el caso de Nazón. Y las fiscales que están, digamos, litigando en la corte, la fiscal Plisner, la fiscal Callahan, la fiscal Fusco, el fiscal Siegel, o sea, ellos son los que están llevando el caso. El fiscal Claro. general, Sí, sí, yo sí. creo que el fiscal general que está ahora, yo creo que ni siquiera sabe quién es Nazón. Me imagino que no. Entonces, Entonces, pensar eso, además, Becerra creo que ni siquiera los propios católicos lo aguantan mucho porque él está a favor del aborto, tiene una postura súper extrema en ese sentido, ¿sí? Entonces ni siquiera encaja dentro del perfil así como de un católico muy conservador, sino que todo lo contrario. Claro, entonces podemos decirle a los hermanitos de la luz del mundo que estén tranquilos que hoy el fiscal general es prácticamente anticatólico y abortista, Ajá, sí, de hecho, que no tiene nada que ver con la iglesia En católica. muchos sitios pro vida lo atacan, Hay una es verdad. pregunta que sí o sí tengo que hacerte, varias en realidad, pero esta. Eh, ¿Siguen repitiendo todavía en la luz del mundo de que las Jane Does 1, 2 y 3, que en realidad no conocen los nombres, los abogados de Nazón no conocen los nombres, Nazón no tiene ni idea de quiénes son? En un momento sé que apareció un video en donde sí se dijo y se afirmó de que sí lo conocen, simplemente para que nos confirmes. Los abogados saben los nombres desde hace rato.
¿Es así? Sí, específicamente desde el día 16 de octubre de 2020, ¿sí? Porque ese fue el día en que se revelaron las identidades de las Jane Does, como un mes antes de la primera fecha de juicio que se había agendado, que era para el 12 de noviembre de 2020. Incluso hay una moción del día 9 de noviembre, del 6 o 9 de noviembre de 2020, en que el mismo Jackson cita el hecho de que conocieron las identidades de las víctimas en esa fecha, demasiado cerca del juicio, como uno de los motivos que justificaban que este juicio se aplazara. Y esa moción, digamos que está publicada, y el que la quiera ver, yo se la puedo mandar. ¿Y ¿Sí? por qué mienten entonces? Porque han seguido mintiendo todos los canales de YouTube y es como refuerzan la mentira entre ellos. Los canales de YouTube de la luz del mundo, los templos de la luz del mundo, es lo que yo te decía hace rato. La cúpula inyecta una sola idea y ya el aparato de mentira y de exageración y de mitos se retroalimenta. Es como un virus mental que está en sus mentes, como una enfermedad mental de programación mental que se refuerza en la interacción entre ellos, porque ellos siguen afirmando que no se conocen los nombres. Oye, Rafa, y no es solamente eso. O sea, imagínate que en ese mismo memo, ese infame memo del adulterio de Nazón de agosto de 2019, los abogados de Sí, Nazón, Rosenfeld and Sawyer, ellos se dieron el lujo de filtrar el apellido de Jane Doe 4. Se dieron el lujo de publicar el nombre de su mamá y el nombre de su esposo. ¿Sí? sí. Entonces, y Gerardo Ortiz tiene el descaro de decir, no, que cómo iban a admitir que cometió adulterio si nadie sabía las identidades de las Jane Does y literalmente estaba su apellido ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y son puras mentiras las que exponen desde esos canales. Y Sí, lo y lo peor de todo es bueno que es que sí, se lo se lo creen creen, y sí. lo repiten y lo repiten y lo repiten. Es como Y que yo van hasta cierto reforzando esa punto, mentira. Por eso, sí, sí, y sabes que yo hasta cierto punto, porque mira, yo tengo de cierta forma yo creo que identifico a la gente que tiene buena voluntad de la que no, la gente que digamos que tiene como el propósito de mentir, de engañar, de manipular deliberadamente a su audiencia. Pienso que Gerardo Ortiz y Noti Express están dentro de esa categoría. Y yo le daba un poco el beneficio de la duda a Vilchis, a García Lemus, porque yo decía, bueno, tal vez simplemente que están mal informados. claro, lo que vos Pero me decís di es que cuenta, tanto el Batallón como Naughty Express en realidad saben la verdad, pero mienten descaradamente. Eso es lo que estás diciendo. Eso es lo que yo sospecho también. O sea, por cómo se manejan y todo, y por el acceso a la información que tienen, mienten descaradamente. En cambio, Lemus y Vilchis y Páramo incluso actúan desde ese apasionamiento o esa emoción de fanatismo, ¿sí? Que los impulsa a hacer todo por su santo siervo. ¿A eso te refieres? sí, te iba a decir que yo hasta cierto punto les daba el beneficio de la duda, pero yo me he dado cuenta que cuando ellos publican algo que es falso y uno les demuestra con toda la evidencia que están equivocados, ellos en vez de corregir, ellos insisten, ellos hacen como que no saben nada. Y yo me he dado cuenta porque, por ejemplo, y esto es algo que yo quiero decir en público y voy a aprovechar esta plataforma, te voy a robar tu plataforma para dar mi Sí, bien. mensaje, que ellos, Noti Express hizo un video hace no mucho, donde él mostró el día de la audiencia el 17 de septiembre, Isaías Alvarado hizo un video como de 17 minutos que lo publicaron en la página de Facebook de Univisión Noticias. Y es un video súper largo. Y lo que hizo Noti Express es que tomó un fragmento de este video y básicamente dijo que Isaías Alvarado estaba disfrazando la información, que a toda costa quería evitar mencionar los mensajes de las Jane Does,
que el uso de, lo que habían hablado del uso de drogas, de la trampa que le tendieron a Nazón. Y después Vilchis y Moisés Lemus hicieron un en vivo tratando de, o sea, calumniando a Isaías Alvarado, desacreditándolo, desprestigiándolo, acusándolo a él de hacer exactamente lo que estaban haciendo ellos, de hablar mal de la iglesia y todo. Y después resulta que yo fui al video original de Isaías Alvarado, hice un clip donde él está hablando directamente de los mensajes, donde está básicamente dando toda la información de lo que había pasado en la audiencia, y lo publico y etiqueté a Noti Express, etiqueté a Moisés y a Jorge, y ellos, Sí, silencio sepulcral. Porque en ese clip que yo subí estaba contradiciendo directamente lo que ellos habían dicho que Isaías no había reportado. Entonces son claro, gente que pero está no se actuando de... corrigieron entonces. No, obvio que no. Entonces eso a mí me da risa porque ellos tienen el descaro de decirme a mí que yo tengo que investigar más, que yo me tengo que informar mejor. Noti Express incluso ha tenido la, no sé, imagínate, me acusa a mí de no hablar inglés, cuando soy yo la que estoy publicando documentos de la corte, traduciéndolos y publicándolos. Claro, sí, sí, sí. Entonces imagínate, y que ellos sean incapaces de, o sea, de admitir eso, de admitir que se equivocaron por último, porque a ellos no les importa, a ellos lo que les importa es reforzar su narrativa falsa. Bueno, entonces eso hace de sospechar que ellos también tengan algún tipo de complicidad con este aparato de comunicación de la mentira que conforma la luz del mundo. Deberían ser investigados ellos también por las fuerzas federales de México, porque es ese sistema que refuerza la protección de una cúpula criminal que le da protección para seguir con sus hechos. No puedo dejar de preguntarte respecto de Nardito de Justicia y todos los videos que te ha dedicado. Mi fan número uno. Sí. La novia despechada, te dicen. Sí, sí, o sea, ay. Bueno, hay una cuestión de estrategia de ataque a la personalidad que utiliza la luz del mundo para un desgaste psicológico. Eso es la única defensa posible que ellos tienen y es claramente visible, porque no tienen la posibilidad de refutar los argumentos y las verdades que surgen desde nuestros canales de comunicación. Y además porque simplemente en tu trabajo lo que haces es, bien, que simplemente no, o sea, sé que es un trabajo arduo hacer videos, editar y lleva horas hacerlo. Eso por ahí muchos suscriptores o muchos espectadores no lo saben. Y sé que tu trabajo lleva tiempo hacerlo. Pero en definitiva lo que haces es comunicarnos lo que está sucediendo en los movimientos del expediente judicial. No estás haciendo ningún tipo de... Yo he visto, por ejemplo, cuando comentaste de la motion, donde Nazón Joaquín habla acerca del acceso, de que él hizo avances sexuales a las menores. Yo vi que simplemente leíste, ¿sí? Leíste la verdad del expediente, lo que decía la letra. O sea, lo tradujiste y luego lo leíste. ¿Te acuerdas de ese video? Entonces, a eso me refiero, a que se transmiten verdades de lo que está sucediendo y eso ellos no lo pueden refutar. Sí, imagínate que tratan de decir, como te decía, o sea, se inventan la estupidez de que yo no hablo inglés. Me acuerdo que un hermanito puso una vez, un hermanito que en el fondo me increpó en inglés y yo le contesté en inglés también, y después en los en vivo de sus otros hermanos ponía un mensaje que decía, la que comenta en inglés no es Virginia, es su representante en Estados Unidos. Y yo como, ¿qué? O sea, es como que ni siquiera pueden pensar que hay una persona que puede ser bilingüe, o sea, como que tienen tan subestimada la capacidad intelectual de las mujeres sobre todo, y yo creo que el hecho de que yo sea mujer y que básicamente yo esté dispuesta a tener estos intercambios con ellos y a conversar con ellos y en el fondo como que aceptar las agresiones de ellos
y en general sin responderles, yo creo que eso es algo que les hiere mucho su ego, ¿sí? Y además que, por ejemplo, este señor de Noti Express que se dedica al chisme y a editar, por ejemplo, selectivamente los videos o engañosamente los videos, porque no contribuyen nada de valor a la discusión. Y según él, te juro, incluso he tenido ataques racistas contra mí, me trata de Sudamérica, cuando yo básicamente soy la persona que está traduciendo, subtitulando las audiencias, que hablo, como tú dices, solamente en base a lo que dicen los documentos, y la mayoría de las veces cuando yo hago un video, básicamente no hago comentario, no le añado ni le quito nada, yo me limito a traducir, y después Sí, sí, puede que sí, en lo he los visto. comentarios yo expreso cuál es mi opinión, y en Claro, base a sí. esos videos hago una reflexión, hago un análisis, trato de argumentar algo, pero lo que está ahí es lo que se dice en la audiencia y nada más. Entonces, que esta gente que se dedica al chisme, que nunca en su vida, o sea, por ejemplo, Gerardo Ortiz, que se las da de que se las sabe todas, o sea, de la audiencia preliminar, que son más de 1000 páginas, solamente Sí. ha mostrado como la mitad de una página y donde Jackson se está quejando de algo, de que no conocía en la audiencia preliminar las identidades de las víctimas. Y sacó ese tema como meses después de que ya se conocían las identidades de las víctimas. Claro, por eso te digo que Entonces, mentían en relación a ese tema. entonces es lo mismo. Y ellos que hablan siempre sin base, siempre me acusan a mí de hacer lo que ellos están haciendo. O sea, es una proyección, pero es pura proyección. Y dicen que yo Claro. manipulo la información, que yo miento, que yo no Pero si estoy bien tú informada. muestras las páginas de los expedientes, no, no hay Pero es que, forma de mentir. por eso te digo, ellos viven en una realidad paralela. Entonces, y es lo mismo, y también es problemático, o sea, la barrera del lenguaje en el sentido de que ellos no, como ellos tampoco hablan inglés, ellos tampoco pueden corroborar que lo que yo estoy traduciendo está bien o no. Pero ninguna persona que hable inglés tampoco de la iglesia ha venido a decirme concretamente dónde me he equivocado ni qué he hecho mal, porque no pueden. Y porque además yo tengo un talento secreto, que es que cuando yo me equivoco y cuando yo meto la pata, la primera persona que se da cuenta soy yo y la primera persona que rectifica antes de que le diga nada soy yo. Porque a mí no me importa tener la razón por tener la razón, a mí me importa la verdad y ser honesta intelectualmente. Y Seguramente. no me ayuda en nada a tratar de demostrar a toda costa que Nazón es culpable. Yo no tengo miedo de mostrar cuáles son los argumentos de la defensa, cuáles son los argumentos de la fiscalía. Y por ejemplo, Noti Express, la única vez que se atrevió a mostrar imágenes de la corte fue editando el clip que sacó Milenio con la audiencia del 17 de septiembre y básicamente le quitó toda indicación de que eso apareció en un noticiero y hasta le hizo como un blur a Nazón para que no se vieran las imágenes, porque parece que hasta tienen prohibido difundir imágenes de Nazón en su estado actual. Claro, yo hago todo lo opuesto. Como verás, digamos, hago todo lo opuesto para contrarrestar esa acción. Ellos tienen prohibido mostrar a Nazón tal cual, y yo siempre en mis videos trato de mostrar la foto más actualizada de Nazón, porque es la realidad. Es una forma también que ellos tienen de no querer ver la realidad o de no querer mostrar la realidad a sus espectadores. La de no mostrar la foto actual de Nazón Joaquín con sus manos esposadas y en el lugar en donde tiene que estar, un pederasta en la cárcel. Bueno, Virginia, muchas gracias por tu tiempo y por esta interacción. Ojalá que sea de mucha utilidad para los hermanitos de la luz del mundo, también para familiares o amigos que tienen dentro de la secta de la luz del mundo sus parientes, sus amistades y mucha gente nos sigue que tiene ese tipo de nexos. Me escribe mucha gente respecto de esa situación, muchos padres que tienen en riesgo su matrimonio, el ver a sus hijos a causa de esta secta, lamentablemente. Y creo que este tipo de interacciones dan herramientas, y lo hacemos con ese objetivo de dar herramientas
a las distintas personas que vienen a ver el video. Muchas gracias. Si quieres agregar algo más, y bueno, ya nos vamos a estar despidiendo. Sí, sabes, quería abordar un tema porque hay algo que han preguntado varias veces, que es sobre una persona, se llama Saúl algo, que ponía algo de, la pregunta suya era básicamente si existía la posibilidad de que compraran a las víctimas básicamente para que se retractaran de las denuncias. Yo quiero que sepan que en el fondo esta es la forma en la que yo siempre he pensado sobre este tema. Si las Jane Does estuvieran detrás de una especie de retribución económica por lo que les pasó, ellas podrían haberse sumado a la demanda civil de Xóchitl fácilmente, en vez de estar en un proceso penal contra Nason Joaquín. Así que yo creo que no existe eso, nunca ha estado dentro de la ecuación para ellas, ¿sí? El tener alguna ganancia por lo que les pasó, a pesar de todo lo que digan en la luz del mundo, que ellas son unas estafadoras, que solo están ahí por el dinero, eso no es cierto. Y como mucho en el proceso penal, ellas podrían acceder, por ejemplo, a que si fueron alguna especie de terapia psicológica para superar el trauma que vivieron a raíz del abuso, que básicamente la corte puede ordenar que como que le haga un reembolso por el costo que le significó eso, o si por ejemplo una Jane Doe dejó de asistir a su trabajo un día porque tuvo que ir a dar testimonio a la corte. Ese tipo de cosas pueden... Ajá. Sí, eso es el tipo de cosas que básicamente les podrían ofrecer como compensación, pero a Nason no se le va a ordenar pagarle nada a las Jane Does. Y eventualmente, creo que es posible que después del proceso penal, ellas hicieran una demanda civil por daños. Pero, en el fondo, obviamente, eso no es... eso. Ellas, yo creo que lo que realmente quieren es que se haga justicia y que ninguna otra niña tenga que pasarlo por lo que ellos pasaron. Entonces, excelente aporte, sí, porque también han dicho eso, que hacen todo por el dinero, y es cierto, esto es un juicio penal, y lo que se busca es justicia para frenar a este monstruo que es Nason Joaquín, ¿sí? Y los actos que comete contra adolescentes y niños. Bueno, Virginia, muchas gracias por haber venido al canal, sos siempre bienvenida, y también le agradezco mucho a los suscriptores porque se quedaron todos hasta el último minuto para escucharte. Y bueno, deseamos que esta interacción sea de utilidad, que es el objetivo principal de este tipo de interacciones, que sea de utilidad y de herramienta para toda la mayor cantidad de gente que sea posible. Muchas gracias y muy buenas tardes, que tengas un muy lindo fin de semana. Sí, Rafa, gracias por haberme invitado. Espero que tengamos más interacciones en el futuro y cuenta conmigo para lo que sea. Después voy a poner enlaces abajo, si me lo permites, en los comentarios. Sí. Yo creo que primero voy a separar el video, ¿sí? Voy a bajar este video, lo voy a cortar en 2 y después va a quedar colgado en la plataforma de YouTube. Sí, y dejamos los enlaces para que vean los fragmentos de las transcripciones que cité y todo eso, ¿sí? Muy bien, sí. Así que solamente eso, gracias por todo y buenas tardes a toda la audiencia y espero verlos después. Hasta siempre. Hasta siempre. Adiós. Bueno, estimados suscriptores y a todos aquellos que han visto este video, muchas gracias en el vivo, gracias a todos los que se han quedado. Ya llevamos casi 3 horas y les agradezco mucho por haberse quedado acompañándonos. Y bueno, todo esto es muy importante, este tipo de interacciones, para que vayamos buscando herramientas y vayamos dejando estas huellas para que les sea de utilidad a todas las personas que vean este video. Mari Cabrera, muchos saludos. Cristian, bueno, están enviando saludos a Virginia, Cristian Borrego, Mirna Arévalo, Antonio García, con esencia de gardenia, los estoy leyendo. Leana 66, bueno, Divina Providencia. Bueno, muchas gracias a todos, gracias amigos. Muy lindos mensajes.
Bueno, muy bien. Me tengo que ir. Les agradezco nuevamente por haber estado. Y nos veremos muy pronto, ¿sí? En próximos días en un vivo. Hay mucho más que hablar sobre la luz del mundo y abordarla desde los distintos puntos de vista. Les mando un abrazo muy grande desde la Patagonia Argentina. Basta luz del mundo de violar los derechos de la infancia y la adolescencia. Basta luz del mundo de violar los derechos humanos. Hasta la próxima.